Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Yo como siempre estoy aquí con una energía que no me cabe en el cuerpo, listo para compartirles un nuevo vídeo. Y créanme, viene cargado de chisme, misterio, análisis, y bueno, sí, otra vez Can Yaman. Lo sé, todos lo amamos. Hoy vamos a sumergirnos aún más en la vida de nuestro galán turco favorito, en sus idas y venidas, en sus secretos, en sus amores y desamores. Y por supuesto vamos a profundizar en esa impactante confesión que sacudió el mundo de la farándula, la verdad detrás de la boda que nunca ocurrió. ¿Están listos para desentrañar los misterios que rodean a Can Yaman? ¿Están listos para saber la verdad, toda la verdad, sobre lo que realmente pasó con Diletta Leotta? Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en una inmersión profunda en la vida de este hombre que ha cautivado a millones. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este mar de noticias, necesito recordarles algo muy importante. Ya lo saben, pero nunca está de más, suscríbanse al canal. Si aún no lo han hecho, háganlo ahora mismo. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos llenos de chismes jugosos, noticias de farándula de última hora, análisis de celebridades que nadie más se atreve a hacer y mucho más. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Es la única manera de no perderse nada. Dicho esto, empecemos. Can Yaman, un nombre que resuena en los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Un actor turco que con su carisma inigualable, su talento indiscutible y, por supuesto, su innegable atractivo físico, ha conquistado la pantalla y el corazón de todos. Desde que lo vimos por primera vez en Erkencikus, su popularidad se disparó como un cohete, y desde entonces, cada paso que da, cada rumor que surge, cada proyecto en el que se embarca, es noticia de primera plana en todos los medios. Y por supuesto, uno de los temas que más ha generado curiosidad, especulaciones y debates entre sus fans y en la prensa rosa, es su vida amorosa. Can Yaman es, sin duda, uno de los solteros más codiciados del mundo, y cada vez que se le relaciona con alguien, el mundo entero se paraliza, ¿o no? Todos recordamos como si fuera ayer, aquellos rumores, esas fotos, las portadas de revistas, los medios de comunicación hablando de una posible boda con la bellísima Diletta Leotta, una conocida presentadora de televisión italiana. Uf. Las redes sociales explotaron, los foros de fans enloquecieron, era como si el mundo entero estuviera esperando el gran anuncio. Todos estábamos ansiosos por ver a esta pareja radiante caminar hacia el altar. Era el cuento de hadas moderno que todos queríamos vivir, o al menos presenciar. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Hubo boda? ¿Por qué tanto secretismo? ¿Por qué de un día para otro todo el cuento de hadas se desvaneció, dejando solo un silencio sepulcral? Bueno, como ya les adelanté, la respuesta, como suele suceder en el mundo de la farándula, es un poco más complicada de lo que imaginábamos. Lo que parecía ser un cuento de hadas con fotos de la pareja juntos, declaraciones de amor apasionadas, planes de boda que se filtraban, y una imagen de felicidad que parecía irrompible, resultó ser un poco más turbio de lo que todos creíamos. Aunque sí, es verdad, hubo un compromiso. Sí, hubo planes. Sí, hubo una promesa de amor eterno. Hubo fotos románticas, viajes juntos, declaraciones de amor que hacían suspirar a cualquiera. Pero la realidad, cruda y a veces cruel, es que la boda nunca llegó a celebrarse. ¿Y por qué? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? La pregunta que todos nos hicimos, la pregunta que los medios de comunicación se morían por responder, la pregunta que los fans más acérrimos se hacían en sus foros y grupos de redes sociales. Pues bien, después de mucha especulación, de rumores infundados, de silencios incómodos, y de una presión mediática que parecía no tener fin, Can Yaman, finalmente, decidió romper el silencio. En una entrevista que por cierto causó revuelo, desató una tormenta de reacciones, y generó un debate intenso en todo el mundo, el actor reveló detalles impactantes sobre lo que realmente sucedió. Y es que la razón principal por la que la boda, el gran evento esperado, la culminación de un amor de cuento de hadas, nunca llegó a materializarse fue la presión mediática. Sí, así como lo escuchan. La intensa atención de los medios, las expectativas desmedidas de los fans, la constante invasión a su privacidad, la imposibilidad de tener un momento de paz y tranquilidad, fueron factores determinantes en la decisión de cancelar la boda. Imaginen la situación.
Un actor de fama mundial con una carrera en ascenso, con una legión de fans en todo el mundo, con una relación que es tema de conversación en todos los continentes. Cada paso que daban, cada salida, cada encuentro era analizado al milímetro. Cada foto, cada comentario, cada rumor, se convertía en noticia de primera plana, ocupaba portadas de revistas, y generaba miles de comentarios y reacciones en las redes sociales. La pareja Khan y Diletta se vio sometida a una presión constante, a una exposición mediática que al parecer superaba sus límites, que asfixiaba su relación, y que les impedía vivir su amor de forma natural y espontánea. Khan Yaman confesó con honestidad y valentía que la relación se sentía asfixiante, que no podían disfrutar de su amor en privado, que cada momento, por pequeño que fuera, se convertía en un espectáculo público. Era como si viviéramos en una pecera, constantemente observados, juzgados, analizados, declaró Khan en la entrevista. No podíamos ir a cenar a un restaurante sin que las cámaras nos persiguieran. No podíamos darnos un beso sin que las fotos aparecieran en todos los medios al día siguiente. Era agotador, emocionalmente desgastante. No podíamos ser nosotros mismos, no podíamos vivir nuestro amor con libertad. Y claro, es evidente que esta situación, esta presión constante, esta exposición mediática, terminan afectando cualquier relación, por fuerte que sea, por grande que sea el amor. Es imposible mantener una relación sana y equilibrada cuando cada uno de tus movimientos es analizado, juzgado y comentado por millones de personas. Según sus declaraciones, la pareja anhelaba, por encima de todo, tener una relación normal, una vida privada. Querían disfrutar de su amor sin la presión de las cámaras, sin las expectativas desmedidas de los demás, sin la necesidad de fingir o de mantener una imagen perfecta. Querían simplemente ser ellos mismos, disfrutar de su amor en la intimidad, sin tener que dar explicaciones a nadie. Soñábamos con tener una vida normal, con poder caminar por la calle sin que nos reconocieran, con ir al cine sin ser perseguidos por los paparazzi, confesó Khan. Queríamos poder discutir, reír, llorar, sin que nadie nos estuviera observando, sin que nuestras vidas privadas se convirtieran en un espectáculo público. Pero, ¿cómo se logra eso cuando eres una celebridad de la talla de Khan Yaman? ¿Cómo se logra tener una vida privada cuando eres uno de los hombres más deseados del mundo? Pues aparentemente la respuesta es difícil, casi imposible. La fama, si bien trae consigo muchos beneficios, también tiene un precio muy alto: la pérdida de la privacidad, la dificultad para mantener relaciones auténticas y la constante presión de mantener una imagen perfecta. Además de la presión mediática, Khan Yaman también mencionó otros factores que influyeron en su decisión. Habló de diferencias en sus expectativas, de prioridades que no coincidían, y de la necesidad de tomar caminos separados para encontrar la felicidad individual. Evidentemente no fue una decisión fácil, ni un momento sencillo. Fue una decisión dolorosa, tomada con madurez y responsabilidad, pero necesaria para proteger su bienestar emocional y su felicidad. No éramos compatibles en muchas cosas, reveló Khan. Teníamos diferentes expectativas sobre el futuro, diferentes prioridades en la vida. Llegamos a la conclusión de que para ser felices individualmente, era necesario tomar caminos separados. Fue una decisión difícil, pero creo que fue lo mejor para ambos. El actor, con valentía, también admitió que la intensidad de la relación, la rapidez con la que se desarrolló y la presión externa pudieron haber influido en la toma de decisiones. Tal vez nos dejamos llevar por la emoción del momento, por la presión de los medios, por la expectativa de los demás, reflexionó Khan. Tal vez no nos dimos el tiempo necesario para conocernos realmente, para construir una relación sólida y duradera. La fama a veces nos ciega, nos hace perder la perspectiva, nos impide tomar decisiones con calma y serenidad. Pero, ¿qué aprendemos de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de la historia de Khan Yaman y Diletta Leotta? Primero, aprendemos que incluso las celebridades, aquellos que parecen tenerlo todo, aquellos que viven en un mundo de glamour y opulencia, también luchan con problemas y desafíos. Que la fama, a pesar de sus beneficios, también tiene un lado oscuro: la pérdida de la privacidad, la presión constante, la dificultad para mantener relaciones auténticas y la constante exposición mediática. Aprendemos que la vida de una celebridad no es tan perfecta como parece, que detrás de la fama y el brillo, hay seres humanos con emociones, con miedos, con anhelos, y con la necesidad de vivir una vida plena y feliz. Segundo, aprendemos que cada relación es única, y que las decisiones que se toman son personales. Nadie, ni siquiera los fans más acérrimos, ni los medios de comunicación,
ni los críticos más feroces, tiene derecho a juzgar o a criticar las decisiones de una pareja. Cada pareja es un mundo, y solo ellos saben lo que es mejor para su bienestar emocional y para su felicidad. AD. Aprendemos que el amor es complejo, que las relaciones son difíciles, y que a veces, por más que se quiera, por más que se luche, es necesario tomar caminos separados para proteger la propia felicidad y la de la persona amada. Y tercero, aprendemos que la verdad siempre sale a la luz. Por más que se intente ocultar, por más que se niegue, por más que se manipule la información, la verdad siempre encuentra su camino. Y en este caso, la verdad sobre la boda cancelada de Can Yaman, finalmente, ha sido revelada. La confesión de Can Yaman ha generado un debate interesante, una oleada de reacciones y de reflexiones. Por un lado, algunos fans, los más empáticos y comprensivos, mostraron su apoyo incondicional al actor, entendiendo la difícil situación que enfrentó y valorando su honestidad y su valentía al hablar abiertamente sobre su experiencia. Celebraron su madurez, su honestidad y su capacidad de poner su bienestar emocional por encima de todo. Estos fans, lejos de sentirse decepcionados, entendieron la decisión de Can y le desearon lo mejor para el futuro. Comprendieron que la fama tiene un precio muy alto, y que a veces, es necesario renunciar a ciertas cosas para proteger la propia felicidad. Por otro lado, hubo quienes expresaron decepción, sintiendo que se les había engañado, con la idea de una boda que nunca se materializó. Estos fans tal vez se sintieron traicionados, como si se les hubiera quitado la ilusión de un cuento de hadas. Sin embargo, lo importante al final, es que cada persona interprete la situación como desee y respete la decisión de ambos. Cada uno tiene derecho a tener su propia opinión, pero lo fundamental es respetar la privacidad y la libertad de elección de Can y Diletta. La historia de Can Yaman y su boda cancelada nos deja una lección valiosa: la importancia de la privacidad, la necesidad de proteger nuestros sentimientos, la necesidad de priorizar la felicidad individual y la necesidad de ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos con emociones, con miedos, con sueños, y con la necesidad de vivir una vida plena y feliz. Nos enseña que el amor no siempre es fácil, que las relaciones requieren trabajo, compromiso y respeto mutuo, y que a veces, es necesario tomar decisiones difíciles para proteger el propio bienestar emocional. ¿Y ahora, qué sigue para Can Yaman? Pues como siempre, la actuación sigue siendo su prioridad, su pasión, su vocación. Continúa trabajando en nuevos proyectos, conquistando el mundo con su talento, su carisma y su innegable atractivo físico. Actualmente está embarcado en nuevos proyectos internacionales, que prometen consolidar su éxito y expandir su fama a nivel mundial. Se rumorea que está trabajando en películas y series de televisión, que lo llevarán a nuevos horizontes y a nuevos desafíos. Y por supuesto sigue siendo el objeto de deseo de millones de fans alrededor del mundo, que lo siguen, lo admiran y lo apoyan incondicionalmente. Sigue siendo uno de los hombres más deseados del mundo, y su vida amorosa, por supuesto, sigue siendo tema de conversación en todos los medios de comunicación. Can Yaman, a pesar de los desafíos y las dificultades que ha enfrentado, ha demostrado ser un hombre fuerte, valiente y resiliente. Ha sabido proteger su privacidad, ha priorizado su bienestar emocional, y ha seguido adelante con su carrera, demostrando que a pesar de todo, la vida continúa, y que siempre hay una nueva oportunidad para ser feliz. La historia de Can Yaman y su boda cancelada es una lección para todos, una reflexión sobre la fama, la privacidad, el amor y la felicidad. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida, y sobre la importancia de priorizar nuestro bienestar emocional y nuestra felicidad individual. Así que, ¿qué les pareció todo esto? ¿Les sorprendió la confesión de Can Yaman? ¿Estaban al tanto de lo que realmente sucedió con su boda? ¿Qué opinan sobre la presión mediática y su impacto en la vida de las celebridades? ¿Creen que tomó la decisión correcta? ¿Creen que la presión mediática es demasiado para los famosos? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Compartan sus pensamientos, sus teorías, lo que se les venga a la mente. ¿Qué piensan sobre la relación de Can y Diletta? ¿Creen que podrían volver a encontrarse en el futuro? ¿Qué esperan para el futuro de Can Yaman? No olviden dejar su like en el vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Estén atentos a mis redes sociales, donde siempre estoy compartiendo noticias, chismes, fotos exclusivas y mucho más.
Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles por estar aquí, por su apoyo, por su cariño y por su entusiasmo. Sin ustedes, este canal no sería posible. Gracias por ser parte de esta comunidad. Os vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y lleno de cariño. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, y los chismes siempre son más interesantes cuando los compartimos juntos. Hasta la próxima.